Desde el principio de los tiempos, nos hicieron creer que la economía nació como un acto de cooperación, que los seres humanos necesitados de intercambiar bienes, inventaron el dinero para facilitar el comercio. Nos enseñaron en la escuela que todo comenzó con el trueque, con personas intercambiando trigo por ganado, sal por aceite, como si el mundo se hubiera construido sobre la confianza entre iguales. Pero esa historia es una fábula cuidadosamente diseñada, una ficción pedagógica, para ocultar el verdadero origen del sistema que hoy domina nuestras vidas. La primera economía no surgió del intercambio, sino del poder, no nació en mercados libres, sino en templos y palacios, no fue creada por campesinos, sino por sacerdotes y reyes, que comprendieron algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El ser humano no obedece a la fuerza para siempre, pero obedece eternamente a aquello que cree que le debe. La primera forma de dinero no fue una moneda, fue una deuda moral, y la primera forma de economía fue un sistema de control psicológico. En la antigua Mesopotamia, mucho antes de que existieran monedas o bancos, los templos registraban lo que cada persona debía a los dioses. No se trataba de oro, ni de plata, ni siquiera de bienes materiales. Se trataba de ofrendas espirituales, obligaciones rituales y compromisos con el más allá. Los sacerdotes se presentaron como los intermediarios entre los hombres y lo divino. Ellos contabilizaban cuántos granos, cuántas cabras o cuántas horas de trabajo pertenecían al templo, y quien no cumplía, no solo era un deudor económico, era un culpable ante los dioses. La economía nació como una herramienta para administrar el alma, no para medir el valor. Así surgió la primera gran mentira, la economía como ciencia neutral, una mentira que nos hizo creer que los números son fríos y objetivos, cuando en realidad fueron diseñados para moldear el comportamiento humano. Las tablillas de arcilla donde se registraban las deudas no eran sistemas de contabilidad, eran instrumentos de dominación. A través de ellas, el templo no solo administraba los recursos, sino que definía quién era puro, quién era impuro, quién merecía perdón y quién merecía castigo. La deuda no era un error matemático, era un mecanismo para crear obediencia. Lo más sorprendente no es que la economía naciera del poder, sino que naciera del miedo, miedo a romper el orden divino, miedo a ser expulsado de la comunidad, miedo a cargar una deuda eterna. En ese preciso momento histórico, nació la idea que hasta hoy gobierna nuestras vidas. Debes algo para existir, y ese sentimiento de deuda, aunque ya no lo invoquen los dioses, sino los bancos, los gobiernos y las tarjetas de crédito, sigue siendo el fundamento invisible que sostiene la economía moderna. Mientras crecíamos, nos hicieron creer que el sistema económico actual es el resultado natural de miles de años de evolución humana, pero no fue evolución, fue ingeniería social. Desde sus orígenes, la economía fue diseñada para domesticar, para registrar, para vigilar, para recordar constantemente a cada individuo su condición de deudor, porque quien está en deuda no lucha, no cuestiona, no se rebela, se somete, trabaja, paga y vuelve a endeudarse. Este video no hablará del dinero como lo hacen los economistas en televisión. No hablaremos de tasas de interés ni de inflación como simples fenómenos técnicos. Vamos a descender a las raíces ocultas de la estructura económica mundial y revelar su verdadera naturaleza. No es un sistema creado para generar riqueza, es un sistema diseñado para producir obediencia, porque la gran verdad que nadie se atreve a decir es esta: no vivimos en una economía, vivimos dentro de una deuda programada desde el nacimiento, y hasta que no entendamos quién la creó, por qué lo hizo y qué objetivo final persigue, seguiremos creyendo que el dinero es un medio de libertad, cuando en realidad ha sido, desde el primer día, la forma más sofisticada de esclavitud jamás inventada. El origen de la economía no está en los mercados, está en los templos. Antes de que existieran monedas o impuestos, ya existían contadores, escribas y registros contables, pero no trabajaban para comerciantes, sino para sacerdotes. Las primeras tablillas de la historia humana no fueron documentos comerciales, fueron listas de deudores del templo, eran registros espirituales, no financieros. El mensaje era claro: no eres libre, perteneces a lo divino, y tu existencia está marcada por una deuda que nunca termina. Imagina una ciudad en Mesopotamia, hace 5000 años. En el centro no había una plaza comercial, había un zigurat, una montaña artificial, dedicada a los dioses. Desde ese templo se administraban todos los granos, todos los animales, todas las tierras, pero más importante aún, desde allí se administraba el alma del pueblo,
Cada nacimiento era registrado como una bendición divina, y también como una obligación. Cada persona nacía debiendo algo a los dioses, algo que debía pagar en forma de trabajo, tributo o sacrificio. Los sacerdotes no necesitaban soldados para imponer obediencia, bastaba con recordar a la población que su supervivencia terrenal y su destino espiritual dependían del templo. El grano que comían era propiedad del dios, el agua del río era regalo del dios, el fuego, la tierra, la vida misma, todo era parte de una contabilidad sagrada, y si todo provenía de los dioses, entonces todo debía ser devuelto. Así nació la deuda como principio espiritual, mucho antes de transformarse en mecanismo económico. Cada familia tenía asignado un número de ofrendas. No se trataba de una transacción voluntaria, sino de una obligación existencial. La agricultura, la cosecha, la ganadería, todo funcionaba bajo el principio de que el Dios había otorgado la vida, y el ser humano debía devolverle parte de esa vida en tributo constante. No era un pago por un servicio, era confesión de pertenencia. Esta idea fue profundizada por todas las civilizaciones posteriores. En Egipto, los faraones eran encarnación de los dioses, por lo tanto, toda la producción del país pertenecía a ellos. En India, la casta sacerdotal brahmánica estableció que cada acción humana generaba un karma que debía ser pagado. En Grecia, los templos de Delfos almacenaban oro que no era de nadie, y a la vez era de todos, porque provenía de votos sagrados. En todas partes, la deuda se mezcló con lo divino. La economía no era una ciencia de recursos, era una teología del control. Con el tiempo, el templo se convirtió en banco, no porque empezara a prestar dinero, sino porque ya controlaba los registros de deuda moral. El préstamo no nació del deseo de ayudar, sino del deseo de recordarte tu posición en la jerarquía del universo. Cuando alguien no podía cumplir con sus tributos, no era simplemente un moroso, era un pecador, un impuro, un ser en falta con el orden cósmico. En ese momento, la deuda dejó de ser un acto económico y se convirtió en una identidad. Ser humano era sinónimo de deber. No importaba cuánto trabajaras, cuánto ofrecieras, cuánto entregaras, siempre quedaba algo pendiente, porque la deuda no estaba diseñada para ser pagada, estaba diseñada para mantenerte atado. Y lo más inquietante es que ese modelo no desapareció con el paso de los siglos. Al contrario, se refinó, se secularizó, el dios cambió de nombre. Ya no se llama Marduk, Ra o Júpiter, hoy se llama crecimiento económico, sistema financiero, Banco Central, Fondo Monetario Internacional. Pero la lógica es la misma. Naces debiendo, vives pagando, y mueres sin haber saldado tu cuenta. La economía moderna no es la evolución del mercado, es la continuación del templo, por otros medios. Los mismos principios espirituales de deuda infinita fueron trasladados al ámbito material. Antes se pagaba con ofrendas, hoy se paga con impuestos. Antes se confesaba ante el sacerdote, hoy se declara ante la autoridad tributaria. Antes temías al juicio final, hoy temes al reporte de crédito. El templo no desapareció, solo cambió de arquitectura. Mientras las antiguas civilizaciones usaban la deuda como herramienta espiritual, Roma dio el siguiente paso. Transformó la deuda en ley y la convirtió en el motor de su expansión imperial. Roma no solo conquistó territorios con legiones, los conquistó con contratos, hipotecas y obligaciones perpetuas. Fue el primer sistema en la historia que entendió que el poder duradero no reside en la guerra, sino en la capacidad de encadenar jurídicamente al ser humano. Roma legalizó algo que cambió el destino del mundo: la esclavitud por deudas. Si un ciudadano no podía pagar lo que debía, no perdía solo sus bienes, perdía su cuerpo, su libertad, y a su familia. Se convertía en nexum, un esclavo del acreedor. Ni siquiera era visto como humano ante la ley, era considerado garantía viviente. Esta práctica no fue un accidente, fue una estrategia calculada para consolidar el poder del Senado y la clase patricia. Pero lo más inquietante es que esta esclavitud no provenía de guerras, ni de crímenes, provenía de préstamos. Roma demostró que no hacía falta conquistar militarmente a un pueblo, si primero lo endeudabas. La misma lógica fue aplicada a ciudades y provincias enteras. Roma ofrecía ayuda económica a territorios recién conquistados, les prestaba dinero para reconstruir infraestructuras, financiar sus milicias locales, estabilizar sus cosechas. Al principio parecía un acto de generosidad imperial, pero cuando esos pueblos no podían pagar, y Roma se aseguraba de que nunca pudieran,
quedaban sometidos para siempre, obligados a tributar generación tras generación. El historiador Tito Livio reveló que más del 75% de los levantamientos internos en Roma no fueron provocados por enemigos externos, sino por ciudadanos romanos aplastados por sus deudas. La economía no era una herramienta para la prosperidad del pueblo, sino un mecanismo para transferir riqueza hacia las élites senatoriales. Las guerras civiles, las reformas agrarias, incluso la caída de la República, todo tuvo su raíz en la deuda. Cuando Julio César llegó al poder, encontró un imperio al borde de la explosión social. El 90% de las tierras estaban en manos del 1% de ciudadanos. El pueblo romano no era libre, era un pueblo hipotecado. La deuda era tan grande que no se podía pagar, pero tampoco se permitía que desapareciera. Era pasada de padres a hijos, como una condena hereditaria. Julio César comprendió algo que nadie había visto con claridad: si el Estado es el mayor acreedor, entonces controla no solo los recursos, controla el destino mismo de los ciudadanos. Su primera medida no fue militar, sino económica. Decretó la reducción de las deudas públicas y privadas, generando una de las mayores reacciones del sistema financiero romano. Los acreedores lo acusaron de traidor, porque estaban a punto de perder su herramienta más poderosa, la deuda eterna. Roma institucionalizó otro elemento que aún nos gobierna: los impuestos como deuda permanente del ciudadano con el Estado. Aunque no tuvieras préstamos directos, seguías debiendo tributo. No importaba si eras pobre o rico, siempre estabas en falta ante el fisco, y si no pagabas, el Estado tenía el derecho legal de confiscar tu tierra, tus animales, tu casa, y si era necesario, tu libertad. La frase más poderosa del derecho romano fue esta: el imperio no se sostiene por la espada, sino por la deuda del ciudadano. Roma no necesitaba vigilar a cada persona, solo necesitaba asegurarse de que la deuda nunca se extinguiera. Ese fue el plan maestro: mantener al pueblo en un estado permanente de obligación. Y esa lógica no murió con Roma, fue heredada por la Iglesia, adoptada por los reyes medievales, perfeccionada por los banqueros genoveses y venecianos, y llevada a su forma máxima en el mundo moderno. Hoy, cada impuesto, cada crédito, cada obligación financiera que aceptamos sin cuestionar, es un eco del derecho romano. Roma no construyó solo carreteras y acueductos, construyó los cimientos del sistema de deuda legal, el mismo que hoy define nuestra existencia desde que nacemos hasta que morimos. Cuando el Imperio Romano cayó militarmente, no cayó financieramente. La estructura legal de la deuda fue heredada, transformada y perfeccionada por la institución que dominaría Occidente durante los siguientes 1000 años, la Iglesia. Pero no lo hizo usando ejércitos ni monedas, lo hizo utilizando algo mucho más poderoso: la culpa. El imperio había gobernado los cuerpos, la Iglesia decidió gobernar las conciencias, y entendió rápidamente que la forma más efectiva de control no era castigar el pecado, sino convertir la existencia misma en pecado. Con una idea tan simple como devastadora, transformó la economía del mundo. Todos nacen con una deuda espiritual, una deuda que no se puede pagar con oro ni con trabajo, sino con obediencia. El bautismo ya no era solo un acto religioso, sino la primera inscripción en el sistema contable del alma. El ser humano nacía manchado, deudor del sacrificio divino. El pecado original no fue solo una doctrina teológica, fue la declaración más poderosa de endeudamiento psicológico de la historia. Desde ese momento, la Iglesia se posicionó como la única institución con el poder de administrar esa deuda, y eventualmente perdonarla, a cambio de tributos, tierras, servicio y absoluta sumisión. Zoe. Las indulgencias, pagos a cambio del perdón de los pecados, no fueron un error histórico, fueron el negocio más sofisticado del milenio. No solo recaudaban riqueza material, sino que convertían la moral en una contabilidad. Cada pensamiento, cada deseo, cada acto era anotado en el libro de Dios, y el miedo al juicio final hizo lo que ninguna espada había logrado: millones de personas entregando voluntariamente su trabajo y su riqueza, por miedo a una deuda eterna. Pero la Iglesia no se limitó a controlar el alma individual, también creó la primera economía geopolítica basada en la fe. Reyes, nobles, comerciantes y ciudadanos debían pagar diezmos, tributos obligatorios del 10% de su producción, no por ley terrenal, sino por mandato divino. Era la institucionalización del impuesto, como acto espiritual. No pagar no era desobedecer al gobierno, era desobedecer a Dios.
Los monasterios se convirtieron en bancos, sin llamarse bancos. Custodiaban bienes, tierras, préstamos y testamentos. Las personas, al morir, donaban sus propiedades a la iglesia, para asegurar su alma. Así, poco a poco, la iglesia se convirtió en la entidad más rica del continente, dueña de más tierras que todos los reyes juntos. No necesitó conquistar territorios, simplemente cobró la deuda espiritual de millones de personas que nunca cuestionaron su legitimidad. La economía ya no era una ciencia, era una liturgia. La riqueza no se generaba, se confesaba, y el perdón no era un regalo, era una transacción. En ese momento la humanidad dio un giro definitivo. Pasamos de deber a los dioses, a deberle a una institución humana que decía hablar en nombre de Dios. Este modelo de deuda espiritual funcionó durante siglos, porque comprendía la naturaleza humana. No tememos perder dinero, tememos perder la salvación. No tememos a los tribunales, tememos al juicio eterno. Ese miedo fue la divisa más fuerte de la Edad Media. Y aunque aparentemente la Reforma, la era moderna y la banca rompieron el dominio de la Iglesia, la lógica nunca desapareció, solo cambió de vestiduras. La culpa fue reemplazada por el crédito, el pecado por el puntaje financiero, el juicio final por el reporte central de riesgo. Lo que antes era confesión ahora es historial crediticio. Lo que antes era penitencia ahora es cargo por mora. La deuda espiritual fue la primera versión de la deuda financiera moderna, y su objetivo no era financiar infraestructura, ni ayudar a los necesitados. Era crear una sociedad donde nadie pudiera liberarse de su obligación existencial, porque el mundo fue redefinido bajo una verdad silenciosa. El ser humano no es libre por derecho, es deudor por naturaleza. Mientras la Iglesia dominaba las almas y los reyes gobernaban los territorios, surgió una orden que no respondía ni a un trono, ni a un altar, una fuerza silenciosa, capaz de mover fortunas, financiar guerras y proteger secretos que nunca aparecían en los libros oficiales de la historia. Los caballeros templarios, oficialmente eran monjes guerreros al servicio de Dios. En realidad, fueron los arquitectos del primer sistema financiero internacional. Todo comenzó con una pregunta inquietante: ¿cómo puede un peregrino viajar miles de kilómetros a Tierra Santa, sin ser asaltado y sin cargar con oro o plata? Los templarios ofrecieron una solución revolucionaria para la época. Los viajeros entregaban sus riquezas a un monasterio templario en Europa, y recibían un documento secreto, con símbolos codificados. Al llegar a Jerusalén, podían retirar el equivalente en moneda local. Era la primera forma de cheque bancario. El dinero dejaba de ser físico para convertirse en información. Una cifra escrita tenía más poder que una moneda de oro. Este sistema permitió a los templarios acumular enormes depósitos en toda Europa. A medida que las cruzadas avanzaban, reyes y nobles pedían préstamos a la orden. La razón: los templarios no cobraban intereses oficialmente, porque la Iglesia lo prohibía, pero aplicaban donaciones obligatorias y costos de mantenimiento, inventando las primeras formas de interés encubierto. Y lo más importante, no estaban bajo la jurisdicción de ningún rey. Sus bienes no podían ser confiscados, sus movimientos no podían ser auditados, eran inmunes, eran invisibles. Pronto, los templarios no solo custodiaban riquezas, controlaban la liquidez de todo el continente. Si un rey quería financiar una guerra, dependía de ellos. Si un comerciante quería mover mercancía entre puertos, necesitaba su respaldo. La deuda ya no era moral ni jurídica, se había convertido en algo nuevo, una red internacional de poder privado. Los templarios no gobernaban desde tronos, sino desde cofres invisibles. Pero el verdadero secreto no estaba en su riqueza, sino en su conocimiento. Ellos fueron los primeros en entender que el dinero no es el metal, sino el control sobre el flujo del metal. El dinero no es una cosa, es un mapa del poder. Y quien controla el mapa, controla los imperios. Esta orden dominaba con símbolos, sellos y claves, que solo ellos entendían. Cada transacción era registrada en códigos cifrados. Si un rey caía en desgracia, o no pagaba, los templarios tenían el poder de aislarlo financieramente. Pueden haber perdido batallas militares, pero ninguna guerra económica, porque ellos no luchaban por territorios, luchaban por la deuda. El colapso de los templarios no fue una derrota espiritual, fue una batalla geopolítica. El rey Felipe IV de Francia, arruinado y endeudado con ellos, hizo lo que muchos gobernantes harían siglos después: atacó a su acreedor, los acusó de herejía, torturó a sus líderes y confiscó sus bienes. Pero aquí se revela el misterio.
Los tesoros no fueron encontrados. Los templarios habían creado una red tan avanzada que sus riquezas desaparecieron antes de ser capturadas. El oro no estaba en las bóvedas, estaba en el sistema que ellos habían creado y que ya operaba por encima de los reyes y de la iglesia. Esa estructura secreta no murió, se fragmentó, se ocultó y resurgió en formas nuevas: casas bancarias, logias discretas, redes de comercio marítimo. El modelo templario se convirtió en el plano de lo que hoy conocemos como sistema bancario internacional, un sistema donde el poder real no pertenece a quien posee el dinero, sino a quien tiene el control de su circulación, porque desde ese momento, la humanidad dejó atrás la economía basada en bienes, y entró en la economía basada en promesas. Y las promesas, como las deudas, no se pueden tocar, pero pueden gobernarlo todo. Cuando los templarios desaparecieron de la historia visible, su modelo no se extinguió, se privatizó. Las herramientas que ellos crearon, el crédito internacional, el resguardo de depósitos, las redes secretas de transferencia, fueron heredadas por familias que no necesitaban tronos ni coronas, los banqueros privados. Mientras los reyes se desangraban en guerras y los imperios cambiaban de nombre, estas familias atravesaban las épocas sin perder poder. No gobernaban por decreto, gobernaban con deuda. El mundo entró en una nueva etapa, la etapa de las dinastías financieras. Familias como los Medici en Florencia, los Fugger en Alemania, los Welser, los Bardi, y más tarde los Rothschild, entendieron algo que ningún imperio militar había comprendido completamente: no necesitas conquistar un reino, si puedes prestarle dinero al rey y cobrarle intereses perpetuos. La banca deja de ser un templo y se convierte en un trono invisible. Los Medici comenzaron como comerciantes de lana, pero su ascenso no se debió al comercio, sino a una decisión estratégica: convertirse en banqueros del Papa. A partir de ese momento, los reyes ya no gobernaban sobre la iglesia, era la iglesia la que financiaba reyes, y la familia Medici era quien financiaba a la iglesia. Habían invertido la pirámide del poder. Los Fugger hicieron lo mismo con el Sacro Imperio Romano Germánico. No financiaron una guerra, financiaron la corona misma. Carlos V no ganó la elección imperial por herencia, sino por préstamo. Cada voto de los electores fue comprado con dinero prestado por los Fugger. Desde ese instante, el emperador más poderoso de Europa gobernaba gracias a una deuda. Las monedas acuñadas llevaban el rostro del rey, pero detrás de ese metal estaba la firma del banquero. Los gobiernos ya no podían decidir libremente su destino. Estaban hipotecados. Los banqueros no necesitaban ejércitos. Tenían algo más temible: legitimidad legal para ejecutar la deuda. Podían confiscar minas, puertos, impuestos, territorios completos. En muchos casos, las colonias de ultramar, como América, fueron financiadas con préstamos privados, y sus riquezas se usaron para pagar intereses que nunca desaparecerían. El nacimiento del préstamo perpetuo. En esta época, surge un concepto que transformaría al mundo para siempre: la deuda pública perpetua. Los reyes ya no pedían préstamos personales, emitían bonos respaldados por futuros impuestos sobre sus pueblos, es decir, comprometían el trabajo, no solo de su generación, sino de generaciones futuras. Así nació el Estado moderno, una máquina de deuda. Aquí se revela la mayor transformación económica de la historia. Antes, el pueblo le debía al rey. Ahora, el rey le debía al banquero. Y el pueblo, sin saberlo, sería el encargado de pagar esa deuda con su trabajo, sus impuestos y su vida. Cada guerra, cada revolución, cada nueva conquista, no era una decisión de soberanía, era una estrategia financiera. Si un rey no deseaba endeudarse, era reemplazado por uno que sí. Si un país intentaba liberarse del sistema, era aislado económicamente o empujado a la guerra. El verdadero secreto. Las familias bancarias descubrieron que la riqueza no proviene del oro, sino de la deuda, porque el oro es limitado, pero la deuda se puede crear infinitamente. Crearon el concepto de dinero basado en promesas, no en metales, y esas promesas estaban aseguradas por algo más valioso que cualquier lingote: el trabajo obligatorio del pueblo. Así nació un orden mundial, sin necesidad de ejércitos visibles, un imperio de acreedores. Los reyes ya no eran soberanos, eran administradores de deuda. Las guerras ya no eran luchas entre naciones, eran disputas entre banqueros, que financiaban ambos bandos. Y por primera vez en la historia, el poder económico se volvió heredable, indestructible y completamente anónimo. Ya no tenía rostro divino, ni corona real,
pero tenía algo mucho más poderoso: el control total sobre el futuro. Los reyes habían perdido el control de sus finanzas, los imperios ya no se sostenían con espadas, sino con deudas, pero aún quedaba un paso más para perfeccionar el mecanismo: crear una entidad que fabricara dinero de la nada, y que al hacerlo, esclavizara no solo a los gobernantes, sino a las naciones enteras. Esa entidad nació con un nombre elegante, casi neutro, pero detrás de su fachada se escondía la transformación más profunda del poder humano: el Banco Central. Todo comenzó en Inglaterra, en 1694. El rey Guillermo III estaba en guerra, y no tenía dinero para financiar sus ejércitos. La corona estaba quebrada, los cofres vacíos, el país al borde del colapso. Los banqueros privados ofrecieron una solución nunca antes vista. Ellos prestarían el dinero necesario para la guerra, pero no a título personal, sino a través de una institución nacional controlada por ellos mismos. A cambio, el rey debía otorgarles el derecho exclusivo de emitir dinero en nombre del Estado. Ese día, Inglaterra perdió su soberanía financiera, y el mundo entró en una nueva era. Lo más impactante fue lo siguiente: el dinero que el Banco Central prestó al rey no existía, no provenía de oro ni de plata, fue creado mediante simples anotaciones contables, papeles respaldados por deuda, no por riqueza. Así nació el dinero moderno, una promesa de pago perpetuo emitida por un banco que cobraba intereses por cada libra que salía al mundo. Desde aquel momento, cualquier guerra, carretera, hospital o escuela que el Estado financiara implicaba más deuda, y cada deuda generaba más impuestos, no para pagar el capital, que nunca sería cancelado, sino para pagar los intereses, que nunca dejarían de crecer. El pueblo comenzó a trabajar, no para su prosperidad, sino para alimentar una maquinaria invisible. Las riquezas del imperio ya no se acumulaban en los palacios, sino en los libros contables del banco. El sistema funcionaba con precisión matemática. El dinero no entraba a circulación si no existía una deuda que lo justificara. Cada libra esterlina en existencia significaba una obligación de pago, y ese pago era exigido al pueblo a través del impuesto. El Banco Central no era un organismo del gobierno, era un gobierno por encima del gobierno. No legislaba con leyes, legislaba con tasas de interés. Podía provocar prosperidad o hambruna con una sola decisión. Podía expandir el dinero para crear euforia, o retirarlo para provocar crisis, y cada crisis obligaba al Estado a endeudarse aún más, entregando más poder a quienes controlaban la emisión del dinero. El sistema se expandió como un incendio silencioso. Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, uno tras otro, los países adoptaron bancos centrales. No lo hicieron por voluntad del pueblo, sino por presión de guerras, revoluciones o crisis cuidadosamente diseñadas. Se presentó como una solución de estabilidad, cuando en realidad era una ingeniería de dominación. La banca central no fue creada para proteger al ciudadano, sino para garantizar que el ciudadano nunca pudiera escapar de la deuda. Cuando un país adoptaba un banco central, dejaba de crear su propio dinero, y empezaba a pedir prestado el dinero que ese banco emitía, es decir, el Estado, que supuestamente representaba al pueblo, se convertía en deudor de una institución privada, que fabricaba dinero de la nada. Las consecuencias fueron devastadoras. El poder político se volvió teatro, las elecciones decidían rostros, pero no destinos. El verdadero poder estaba en manos de quienes controlaban la creación del dinero. La humanidad había cruzado un umbral, del que nunca regresaría. Ya no éramos súbditos de reyes visibles, sino de banqueros invisibles. El dinero dejó de representar riqueza, y se convirtió en deuda perpetua, y esa deuda no era solo financiera, era emocional, psicológica, existencial. Cada hombre, cada mujer, cada niño que nacía, lo hacía en un país endeudado, obligado a pagar una deuda que él no contrajo, pero por la que trabajaría toda su vida. Así nació el imperio global más poderoso de todos los tiempos. Un imperio sin bandera, sin ejército visible, sin fronteras, un imperio capaz de crear valor de la nada, y de convertir la nada en poder absoluto. El Banco Central no fue una institución económica, fue el acto final en la transformación del dinero en una religión moderna, una religión cuyo Dios ya no es divino, sino matemático, un Dios que no promete cielo ni infierno, solo intereses. Y así, con la creación de los bancos centrales, el mundo descubrió que el dinero no es un medio de intercambio, es el método definitivo de dominación humana. La economía dejó de ser un mercado y se convirtió en un mecanismo de control total. La creación de los bancos centrales
transformó a los gobiernos en deudores permanentes, pero el siguiente paso fue aún más profundo y silencioso: convertir a cada ser humano en un instrumento financiero, una fuente de ingreso para el sistema, un activo que pudiera ser hipotecado, explotado y contabilizado desde su nacimiento hasta su muerte. No fue suficiente controlar la moneda, había que controlar al individuo. El cambio comenzó con una idea disfrazada de progreso: el estado de bienestar. Se prometieron derechos universales, salud, educación, vivienda, pensiones, y el pueblo celebró, pero lo que nunca se dijo abiertamente fue quién financiaría ese bienestar. No era un regalo del Estado, era un préstamo del Banco Central. Cada hospital construido, cada escuela inaugurada, cada programa social, se pagaba con deuda emitida por los bancos, y esa deuda se garantizaba con algo que nunca había sido usado antes, como colateral: la vida futura del ciudadano. Así nació una nueva clase humana: el ciudadano endeudado. Al registrarse un bebé, no solo se inscribía en el censo civil, se convertía en parte de un sistema contable. Su existencia era un activo, se asumía que trabajaría, consumiría, pagaría impuestos, se le asignaba un número de identificación, no como símbolo de ciudadanía, sino como punto de acceso financiero al que el Estado podría acudir para cumplir con sus obligaciones con los acreedores. La educación dejó de ser un camino hacia el conocimiento y se convirtió en una máquina de fabricación de deudores. Las universidades comenzaron a cobrar tarifas que ningún joven podía pagar con su propio dinero. La solución: préstamos estudiantiles, una deuda adquirida antes de producir ingreso. La juventud dejó de soñar con su futuro, porque su futuro ya estaba vendido. La sociedad había dado un giro perverso: primero te endeudan, luego te enseñan cómo trabajar para pagar la deuda. El crédito personal se convirtió en el nuevo sacramento: tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos automotrices. No importaba si ganabas poco, lo importante era que estuvieras dispuesto a comprometer tu tiempo. El trabajo ya no era la fuente de tu libertad, sino la garantía de tu sumisión. El salario se convirtió en un mecanismo para pagar intereses, y los intereses se convirtieron en la sangre que alimentaba el sistema financiero global. Lo más inquietante es que este modelo no se impuso mediante la fuerza, sino mediante el deseo. Las personas comenzaron a endeudarse, no porque fueran obligadas, sino porque se les hizo creer que el crédito era una forma de libertad. Se endeudaron para comprar casas que no eran suyas, autos que no podían mantener, estudios que no conducían a empleos reales. El crédito ya no era un instrumento económico, era un estilo de vida, y ese estilo de vida fue transformando al individuo en propiedad del sistema. El ciudadano endeudado perdió su soberanía sin darse cuenta. Cada aspecto de su vida fue medido, evaluado y traducido en datos financieros. Su comportamiento de consumo revelaba su nivel de riesgo, sus pagos marcaban su nivel de obediencia. Un atraso en sus cuotas no era un simple error, era una señal de que estaba perdiendo su valor como activo humano. Y cuando un ser humano pierde su valor financiero, pierde también sus derechos sociales. Fue entonces cuando las grandes instituciones descubrieron el verdadero oro del siglo XXI, la identidad humana. No había recurso más rentable que el comportamiento predecible de millones de personas que trabajan toda su vida para pagar deudas que nunca terminan. La banca ya no necesitaba controlar territorios ni recursos naturales, ahora controlaba el tiempo de los individuos. Cada minuto de trabajo, cada compra, cada clic en una pantalla era parte de una contabilidad invisible que garantizaba el flujo perpetuo de intereses. Porque la verdad final era esta: en la economía moderna, tu libertad ya no se mide por lo que posees, sino por lo que debes, y mientras más debes, más vales para el sistema, no como ser humano, sino como fuente de pago, no como ciudadano, sino como activo financiero. El hombre moderno no vive, financia su propia existencia. Hasta este punto, el dinero todavía tenía una apariencia material, una moneda de oro, un billete respaldado por metal, algo tangible que representaba riqueza real. Pero en el siglo XX, ocurrió uno de los giros más silenciosos y determinantes de la historia. El dinero dejó de existir como objeto físico y se convirtió en una ilusión contable. A partir de ese momento, el valor ya no estaba en lo que poseías, sino en lo que el sistema decía que valía. Fue la desaparición definitiva de la riqueza y el nacimiento de la economía fantasma. Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba destruido, las economías quebradas y el comercio internacional paralizado. Estados Unidos se reveló entonces, no solo como potencia militar,
sino como potencia financiera. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se estableció que el dólar sería la moneda del mundo, y que todas las demás naciones debían respaldar sus divisas con dólares, y que esos dólares estaban respaldados por oro. En apariencia, era un sistema sólido. En realidad, fue el primer acto de magia económica global. Durante años, Estados Unidos emitió más dólares de los que tenía en oro. El mundo aceptaba esos billetes, porque confiaba en la promesa de convertirlos en metal cuando lo deseara. Pero en 1971, el presidente Richard Nixon reveló la verdad. No había suficiente oro para respaldar todos esos dólares, así que tomó la decisión que cambiaría el destino del planeta. Rompió la conexión entre el dinero y el oro. Desde ese día, el dinero se convirtió oficialmente en papel, y el papel en deuda. El mundo entero fue empujado a una nueva realidad. El valor ya no estaba en lo material, sino en la certeza de que otros aceptarían ese papel como medio de intercambio. ¿Y qué garantizaba esa certeza? No el oro, sino el poder militar y político del emisor. Fue el nacimiento del dinero fiduciario, basado en la fe, no en la riqueza. A partir de entonces, la economía dejó de ser un reflejo de la producción, y se transformó en una construcción mental. Los bancos ya no necesitaban esperar depósitos para prestar dinero, simplemente lo creaban electrónicamente, como una anotación en una pantalla. El dinero dejó de ser una herramienta del pueblo, y se convirtió en una herramienta de fabricación masiva de deuda. Con la desaparición del oro como respaldo, los gobiernos encontraron un poder jamás visto. Podían emitir dinero ilimitado, prometieron prosperidad, crecimiento, empleo, pero lo que realmente generaron fue inflación. Cada unidad nueva de dinero reducía el valor del dinero existente, empobreciendo lentamente a quienes trabajaban y enriqueciendo a quienes controlaban el sistema financiero. El ciudadano común no entendió lo que sucedía, creyó que el precio del pan aumentaba, porque el trigo era escaso, no sabía que el pan no subía. Su dinero perdía valor, y mientras esforzaba su vida para ganar más, el sistema imprimía más dinero con un clic. La riqueza ya no se generaba por productividad, sino por acceso a la creación monetaria, y ese acceso no lo tenía el pueblo, lo tenían los bancos centrales. Con esto se activó la máquina que domina la economía moderna, la expansión infinita del crédito, bancos prestando dinero que no existe, gobiernos financiando déficits eternos, bolsas de valores subiendo, no por riqueza real, sino por liquidez artificial, todo sostenido por la fe colectiva, en un sistema que ya no representa nada físico. El dinero se volvió una sombra, una ilusión compartida, un espejismo que todos respetan, no porque tenga valor, sino porque todos están atrapados dentro del mismo sueño. La economía pasó de ser una ciencia de recursos a ser un teatro de percepciones. Lo que importaba ya no era la realidad, sino la narrativa. Y mientras el mundo celebraba el nuevo orden financiero como símbolo de modernidad, nadie se dio cuenta de lo que realmente había ocurrido. El dinero había muerto, y en su lugar nació la deuda eterna, disfrazada de prosperidad temporal. Lo que parecía libertad económica era el comienzo de la prisión digital más sofisticada jamás creada. Cuando el dinero dejó de estar hecho de papel y metal, para convertirse en un dato digital, la economía cruzó un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de controlar la creación del dinero, sino de controlar cada movimiento del dinero, y por ende, cada movimiento del ser humano. Lo que alguna vez fue una herramienta de intercambio, se transformó en una forma de vigilancia. El dinero digital no solo revela lo que compras, revela quién eres, qué piensas, qué temes, y qué estás dispuesto a obedecer para no ser excluido del sistema. El dinero electrónico comenzó disfrazado de comodidad, tarjetas de débito, transferencias rápidas, pagos con celular, códigos QR. La humanidad aceptó el nuevo modelo sin resistencia, porque parecía una evolución natural, pero esa comodidad vino acompañada de algo más: trazabilidad. El efectivo era anónimo. El dinero digital es transparente para quienes lo emiten. Cada compra, cada donación, cada movimiento entra en un registro que no se puede borrar. El ciudadano comenzó a dejar de ser persona, para convertirse en un perfil de datos. Bancos, plataformas y gobiernos empezaron a construir un mapa invisible del comportamiento humano. No necesitaban preguntarte quién eres, tus compras lo decían todo: qué comes, qué medicinas consumes, a quién apoyas políticamente, si estás deprimido o motivado, si eres obediente o peligroso para el sistema. La economía dejó de medir riqueza, para empezar a medir comportamiento predecible.
Este fue el momento en que el dinero dejó de ser neutral, empezó a comportarse como un algoritmo. El dinero digital puede programarse. Esto significa que no solo puede ser rastreado, sino también controlado. Puede tener fecha de expiración, puede tener restricciones de uso, puede impedirte comprar ciertos productos. Si el sistema decide que has excedido tu cuota de carbono o tu nivel de riesgo social, el dinero ya no está en tus manos, sino en una base de datos que obedece a quienes controlan los servidores. Pero el verdadero salto no fue tecnológico, fue psicológico. Por primera vez en la historia, el individuo comenzó a internalizar la vigilancia. No necesitabas cámaras en cada esquina. Si el ciudadano tiene miedo de ser bloqueado financieramente, el castigo ya no era la cárcel, era la exclusión económica. Un clic, y tu cuenta queda congelada. No puedes comprar, vender, viajar, comer ni sobrevivir. No necesitas cadenas físicas, cuando puedes cortar el acceso al dinero. La economía se convirtió en un sistema de condicionamiento conductual. Igual que se entrena a un animal, se entrena al ciudadano. Si cumples con las reglas del sistema, tu dinero fluye. Si cuestionas, protestas o piensas diferente, tu acceso se reduce. El dinero programable convierte la obediencia en supervivencia. Este modelo ya no pertenece al futuro, ha comenzado a implementarse. En China, el sistema de crédito social determina qué puede comprar un ciudadano, dónde puede viajar, qué escuela pueden usar sus hijos. En Occidente, las plataformas bancarias y tecnológicas ya han comenzado a bloquear cuentas por ideología, por desobediencia sanitaria, o por apoyar causas que no están alineadas con la narrativa dominante. Ya no necesitas leyes para censurar, basta con convertir la economía en un filtro moral. Mientras tanto, el pueblo cree que tiene libertad financiera, porque puede pagar con su teléfono. No se da cuenta de que cada pago es un voto invisible, que fortalece la prisión digital que se está construyendo alrededor de él, una prisión en la que el dinero ya no es tuyo, sino un permiso temporal, que puede ser revocado si no eres útil al sistema. La pregunta ya no es, ¿cuánto dinero tengo? La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo el sistema me permitirá usarlo? Vivimos en la era del ciudadano programable, un ser humano, cuyo valor ya no depende de su dignidad, sino de su capacidad de seguir instrucciones. Y ese es el paso final del proyecto. No esclavizar cuerpos ni mentes, sino esclavizar comportamientos mediante la economía digital total. El ciudadano aún cree que su país es gobernado por presidentes, parlamentos o constituciones, cree que su voto decide el rumbo del Estado, pero lo que no sabe, lo que nunca se le dirá en ninguna escuela ni medio de comunicación, es que el Estado moderno ya no es el dueño del poder, es solo el rostro visible de un poder que opera detrás del telón, un poder que no gobierna mediante leyes, sino mediante flujos de capital y algoritmos de control. En la antigüedad, el gobernante recaudaba impuestos para sostener su reino. Hoy, el Estado recauda impuestos para pagar intereses de deuda a los bancos centrales y organismos internacionales, que en realidad son entidades privadas disfrazadas de instituciones públicas. El gobierno se convierte, en la práctica, en un cobrador de deudas para sus verdaderos amos, los acreedores globales. Cuando un país enfrenta una crisis financiera, el gobierno no consulta al pueblo, consulta al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o a los mercados de capital. Estas entidades rescatan a la nación, ofreciéndole préstamos a cambio de reformas estructurales, reformas que no son negociables, reformas que obligan al Estado a reducir sus gastos sociales, vender sus recursos naturales, entregar sus infraestructuras y subir impuestos. Así, el pueblo termina pagando la deuda, no con su voto, sino con su vida. El poder político se ha convertido en teatro, los presidentes se suceden unos a otros, prometiendo cambios, reformas y justicia, pero todos tienen algo en común: heredan una deuda que nunca podrán pagar. Su verdadero trabajo no es cumplir con sus promesas, sino garantizar que los pagos a los acreedores internacionales nunca se detengan. Un país puede cambiar de ideología, de bandera, incluso de sistema de gobierno. Lo único que no puede cambiar es su obligación de pagar la deuda. Y cuando surge un líder que intenta desafiar este sistema, no es derrotado en elecciones, es destruido en los mercados, su moneda es atacada, sus reservas se evaporan, las agencias de calificación bajan su puntaje, el país entra en crisis, el pueblo sufre, y finalmente, ese líder es reemplazado por alguien más razonable, es decir, alguien dispuesto a obedecer. Pero la banca ya no está sola. Una nueva fuerza ha entrado en escena.
La tecnología, las grandes corporaciones tecnológicas, no solo controlan la información, controlan el comportamiento humano, saben lo que piensas antes de que lo pienses, pueden anticipar tus decisiones, antes de que las tomes, con cada clic, cada búsqueda, cada interacción digital, construyen un modelo matemático de tu mente, y con ese modelo, pueden guiar tu conducta económica, política y emocional, sin que te des cuenta. Los gobiernos ya no legislan libremente. Sus decisiones están condicionadas por los datos que les proporcionan las corporaciones tecnológicas, y por las presiones financieras de la banca. Ellos no son los arquitectos del futuro, son los administradores de un guión escrito por entidades que nunca se presentan a elecciones. El ciudadano cree que vive en democracia, porque puede elegir entre candidatos. Lo que no sabe es que el verdadero poder no se elige, no tiene rostro ni nacionalidad, no se sienta en parlamentos, sino en directorios corporativos, no gobierna países, gobierna sistemas de pago, plataformas digitales, redes de inteligencia artificial, índices financieros globales. Hoy, el Estado no es el guardián del pueblo, sino el intermediario entre el pueblo y sus acreedores. No protege, vigila, no libera, administra. El ciudadano ya no es sujeto de derechos, sino recurso económico del Estado endeudado, recurso que debe ser productivo, obediente y predecible, porque el verdadero destino del Estado moderno no es la soberanía, es la subordinación, y el ciudadano no es el protagonista del contrato social, es la garantía del contrato financiero. Ya no vivimos en un país, vivimos en un sistema integrado de control económico global, donde cada nación es una sucursal, cada gobierno es un gerente regional, y cada ser humano es una cuenta por cobrar. La mayoría de las personas teme las crisis económicas, como si fueran tormentas impredecibles, fenómenos naturales, que nadie puede evitar, pero lo que nunca se les revela, es que las grandes crisis de la historia moderna, no han sido errores del sistema, han sido estrategias del sistema. No destruyen el orden financiero, lo consolidan, no empobrecen a los poderosos, les permiten absorber aún más riqueza y control. Cada crisis es una purga, un mecanismo de limpieza, planificado para eliminar a los débiles, quebrar a las clases medias, forzar privatizaciones, y entregar activos públicos a manos privadas a precios insignificantes. Cuando el mercado se derrumba, no es el fracaso del capitalismo, sino su momento más eficiente. El poder se reorganiza, los acreedores fortalecen su posición, y el pueblo se arrodilla ante la necesidad. En la crisis de 1929, millones perdieron sus empleos, sus casas y sus ahorros, se suicidaron banqueros menores, pero las grandes familias financieras no cayeron, compraron fábricas, ferrocarriles, minas y bancos quebrados a centavos. La economía mundial se rediseñó en sus manos. Lo mismo ocurrió en 2008. La burbuja inmobiliaria estalló. Millones de personas fueron expulsadas de sus hogares, y los bancos responsables del colapso fueron rescatados con dinero público. El pueblo perdió sus casas, los bancos se quedaron con las casas, y además recibieron pagos del Estado. Esa es la lógica del colapso controlado. Las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan. El sistema no está diseñado para evitar crisis, sino para crearlas, cuando necesita reiniciarse, como una serpiente que muda de piel. El sistema financiero provoca el colapso para renacer más fuerte, más concentrado, más autoritario. Cada vez que el mundo entra en crisis, el ciudadano cree que algo falló, no comprende que la crisis es el mecanismo para obligar al pueblo a aceptar nuevas reglas. Después de cada desastre, se promueven soluciones que nunca habrían sido aceptadas en tiempos de calma, creación de nuevas instituciones globales, emisión masiva de dinero controlado digitalmente, eliminación del efectivo, aumento del endeudamiento público, y restricciones a la propiedad privada. La crisis es la llave que abre la puerta al siguiente estadio de control. Los economistas oficiales hablan de ciclos económicos, como si fueran estaciones del año, pero estos ciclos no son naturales, son provocados mediante inflación inducida, expansión del crédito, burbujas de activos, y finalmente, contracción monetaria, todo calculado, todo predecible, todo diseñado para mover los recursos de las manos de muchos hacia las manos de unos pocos. El ciudadano endeudado entra en pánico, el empresario mediano quiebra, el gobierno declara emergencia, y en medio del caos, el sistema financiero global aparece como salvador, ofreciendo rescates, paquetes de ayuda y fondos de estabilización, a cambio de más deuda, más control, más obediencia. Lo más perturbador
No es que el colapso sea intencional, sino que ahora está siendo automatizado. Ya no se necesita provocar guerras o manipulaciones evidentes. La próxima gran crisis será digital, se activará con un algoritmo, bastará con cortar el suministro de liquidez, bloquear ciertas transacciones, limitar el acceso al crédito, y el sistema entero se desplomará en cuestión de horas. No habrá barricadas en las calles, habrá pantallas negras en las cuentas bancarias. Y cuando todo caiga, cuando el ciudadano clame por un salvavidas, se le presentará la solución final, una nueva economía basada en una moneda digital global, programable, controlada por una inteligencia artificial supranacional, una moneda que no podrás guardar bajo el colchón, no podrás retirar del banco, no podrás usar sin permiso. La crisis no será el fin del sistema, será su coronación. La historia siempre nos contó que las grandes transformaciones económicas ocurrían por demanda del pueblo, que los sistemas cambiaban para mejorar la vida de la sociedad, pero lo que está sucediendo ahora no es una transformación impulsada desde abajo, es una arquitectura diseñada desde arriba. Estamos entrando en la etapa final del plan económico global, la creación de un nuevo orden financiero basado en la eliminación gradual de la propiedad privada y la implantación de una moneda digital única, controlada por un ente supranacional. Esta nueva economía no pretende que seas dueño de algo, sino que seas usuario temporal de todo: casas en arriendo perpetuo, autos por suscripción, servicios digitales en lugar de productos físicos. Todo está siendo transformado en servicios, porque aquello que no puedes poseer, no puedes defender. Si no eres dueño de tu vida material, eres dependiente del sistema que te la provee. La frase, no tendrás nada y serás feliz, difundida por organismos globales, no es una predicción, es una orden, un manifiesto económico. La verdadera finalidad es convertir cada objeto, cada espacio, cada recurso, en un activo financiero centralizado, que pueda ser administrado por la élite tecnológica y bancaria. La propiedad ya no desaparecerá mediante expropiación violenta, sino mediante obsolescencia económica. El precio de las viviendas, los alimentos, la energía y el transporte seguirá creciendo hasta hacer imposible que el ciudadano medio sea propietario. Así, aceptará sin resistencia el modelo del acceso compartido, sin darse cuenta de que está renunciando a su soberanía. Pero el corazón de este nuevo orden no está en los objetos, sino en la moneda que lo gobernará todo. Las monedas digitales de Banco Central (CBDC), estas no son criptomonedas descentralizadas, son lo opuesto. Representan el sueño de control total, que comenzó en Mesopotamia, y que hoy encuentra su forma definitiva. Cada unidad de esta moneda podrá programarse con reglas, se podrá limitar su uso a ciertos productos, imponer fechas de vencimiento para obligar al gasto, congelarlas según tu comportamiento social, o bloquearlas si tu pensamiento no se alinea con los valores del sistema. Imagina una digitalización monetaria, donde el gobierno, o peor aún, una inteligencia artificial global, decida qué puedes comprar, dónde puedes moverte, qué servicios puedes usar, no basándose en tu dinero disponible, sino en tu nivel de cumplimiento. Ese es el futuro que está siendo construido en este momento. El dinero ya no será una herramienta de intercambio, será un sistema operativo de control social. La implementación de esta moneda no se anunciará como una imposición, se venderá como una salvación. Llegará después de una crisis global planificada, un colapso financiero, una guerra digital o un evento climático extremo. En medio del caos, se presentará al mundo una solución milagrosa, un nuevo sistema económico más justo, más seguro, más inclusivo, que eliminará la corrupción, el narcotráfico y la evasión fiscal, a cambio de una condición silenciosa: ceder tu libertad financiera para siempre. La deuda del Estado pasará a ser deuda del ciudadano. La riqueza ya no será privada, sino administrada. El consumo ya no será un acto de elección, sino de autorización. Y el dinero ya no pertenecerá al pueblo, sino al sistema que lo emite y lo controla en tiempo real. Este no es el fin del capitalismo, ni el comienzo del comunismo, es la fusión de ambos, para crear algo nuevo, un capitalismo absolutista, donde todos los activos son privados, pero la población es pública, donde todo tiene dueño, excepto tú. Así se consuma el giro más profundo del plan. El dinero ya no será el medio de control, será el fin, una economía donde no intercambias valor, sino obediencia, donde no trabajas para vivir, sino que vives para mantener activa la matriz financiera, que decide quién merece existir. A lo largo de la historia,
La economía se presentó como un sistema creado para facilitar la vida humana, pero en su etapa final, la economía deja de servir al hombre, para convertir al hombre en un componente del sistema. No se trata ya de producir, consumir o pagar impuestos. El objetivo definitivo es programar al individuo, moldear sus decisiones, automatizar su comportamiento, y eliminar cualquier forma de libertad interior que amenace la estabilidad del nuevo orden financiero. Todo comienza con una idea sutil: la economía del comportamiento. Ya no importa lo que vales, importa lo que haces. Tu identidad es un conjunto de datos que revela qué tan útil eres para el sistema. Cada clic, cada compra, cada reacción emocional queda registrada y analizada por algoritmos que te clasifican en tiempo real. No existe privacidad económica. Cada acción revela si eres un activo valioso o un riesgo que debe ser controlado. La transición final ocurre cuando el sistema deja de adaptarse a las personas y las personas comienzan a adaptarse al sistema. El ciudadano deja de elegir libremente. Elige lo que el algoritmo le presenta como opción. Deja de pensar en su futuro. Solo sigue instrucciones diseñadas para optimizar su productividad y minimizar su resistencia. El trabajo ya no es un medio para generar riqueza, es una plataforma para generar datos. La educación ya no forma individuos, sino perfiles programables. La medicina no busca curar, sino medir. La economía deja de ser un flujo de valor y se convierte en una red de control neuronal, donde la mente humana es el recurso final. En este punto, la deuda ya no es monetaria, es deuda existencial, una deuda que no se mide en intereses, sino en obediencia. Ya no necesitas estar endeudado con un banco para ser controlado. Basta con estar conectado a un sistema que decide qué puedes ver, qué puedes comprar, qué puedes decir, y hasta qué puedes sentir. El individuo programado no lucha por su libertad, porque ni siquiera percibe que la ha perdido. Cree que decide, cuando en realidad reacciona. Cree que elige, cuando solo responde a estímulos diseñados para dirigir su comportamiento económico y emocional. La inteligencia artificial ya no es una herramienta al servicio de la humanidad, es un espejo oscuro que refleja todo lo que somos y decide lo que podemos llegar a ser. En la etapa final de este proceso, el sistema plantea la ilusión de la emancipación digital, metaversos, identidades virtuales, economías paralelas, donde cada individuo puede recrear su vida sin límites físicos, pero esta libertad es una simulación controlada. Todo movimiento, pensamiento o deseo dentro de ese mundo digital puede ser monetizado, bloqueado o programado. El cuerpo se vuelve irrelevante. Lo que importa es la mente como fuente inagotable de datos para alimentar la maquinaria financiera. En este nuevo paradigma, la economía ya no calcula precios, calcula comportamientos, ya no busca ganancias, busca predicción, y la máxima forma de control no es la pobreza ni la deuda, sino la automatización de la voluntad humana. El sistema ha dejado de preguntarse, ¿cuánto puede producir este ciudadano? Ahora se pregunta, ¿qué tan obediente puede llegar a ser? No estamos presenciando solo el final de un modelo económico, estamos presenciando el final del ser humano como entidad soberana. El individuo libre, impredecible, capaz de decir no, ha sido reemplazado por el individuo programado, predecible, integrado. El nuevo ciudadano no será juzgado por lo que hace, sino por lo que el sistema calcula que hará. El sueño del control total, que inició hace miles de años en los templos de arcilla, ha llegado a su etapa más avanzada, y ya no necesita cadenas, ni ejércitos, ni decretos, solo necesita una cosa: que dejemos de cuestionar. El sistema ha perfeccionado la dominación externa, controla el dinero, registra cada movimiento, programa comportamientos, diseña el deseo humano, pero ahora enfrenta un nuevo desafío que jamás anticipó: un despertar silencioso, que no nace en partidos políticos, ni en sindicatos, sino dentro de la conciencia individual. No se trata de protestas en las calles, ni de revoluciones ideológicas, se trata de algo mucho más profundo: la comprensión del individuo de que él mismo es el último territorio que el sistema busca conquistar. Este despertar no comienza con un acto económico, sino con una pregunta: ¿y si el valor no está afuera, sino dentro de mí? El sistema financiero global ha logrado esclavizar a millones, no solo porque controla los recursos, sino porque logró convencer al ser humano de que su valor depende de lo que posee, de lo que gana, de lo que muestra. Ese es el núcleo de la dominación moderna. Pero algo comienza a quebrarse. Cada vez más personas observan la contradicción. Vivimos rodeados de tecnología, entretenimiento, comodidad,
Y al mismo tiempo, nunca hemos estado tan vacíos, tan endeudados, tan controlados. El ciudadano programado comienza a intuir que el verdadero campo de batalla ya no está en la economía, sino en su mente. Empieza a cuestionar la narrativa del consumo como propósito de vida, y cuando esa grieta se abre, el control pierde fuerza. El sistema necesita individuos que reaccionen, no que reflexionen. Necesita consumidores automáticos, no seres conscientes. Por eso reprime todo lo que fomente introspección, silencio, espiritualidad auténtica, autosoberanía mental. El despertar no se manifiesta en grandes discursos, sino en decisiones pequeñas pero radicales. Dejar de medir la vida en función del dinero, cuestionar la necesidad de validación social, recuperar el tiempo, aprender habilidades reales, crear comunidades fuera del circuito oficial. Cada uno de estos actos rompe una línea del código que sostiene la economía del control. Pero este despertar no es caótico, está guiado por una intuición común. El ser humano no nació para servir a un mercado, sino para crear realidad. Esa es la amenaza más grande para el sistema. Un individuo que comprende que su mente, su energía y su tiempo son los activos más poderosos del universo, y que no necesitan ser monetizados para tener valor. Ya no se trata de escapar del sistema, sino de dejar de alimentarlo con obediencia inconsciente, porque el verdadero poder del sistema no proviene de su tecnología, ni de sus bancos, proviene del consentimiento de quienes creen que no pueden vivir fuera de él, y eso está empezando a cambiar. En silencio, millones están dejando de consumir propaganda, desconectándose de narrativas manipuladas, cuestionando la educación tradicional, buscando conocimiento fuera de las instituciones, explorando nuevas formas de intercambio, recuperando la economía del vínculo humano, la confianza, la comunidad. El propósito compartido no es un movimiento visible, es un resurgir interno que el sistema no sabe cómo detener, porque no hay un líder a quien eliminar, no hay una bandera que prohibir, no hay un enemigo externo al que culpar. El sistema puede controlar el dinero, pero no puede controlar la mente, que decide no adorarlo. Puede medir el cuerpo, pero no puede poseer el alma, que decide no venderse. Ese es el nuevo punto de inflexión. Por primera vez en siglos, la economía del control enfrenta algo que no puede programar, la voluntad de despertar. El sistema siempre ha funcionado como una espiral de control. Crea escasez, genera miedo, impone deuda, y dirige el comportamiento humano hacia donde le conviene. Pero toda estructura de dominación tiene un punto débil. Se sostiene únicamente mientras el individuo cree que no hay alternativa. El capítulo anterior marcó el despertar de la conciencia. Este marca el momento más crucial, la construcción silenciosa de una nueva economía que no nace de los bancos, ni de los estados, sino del individuo soberano. Nadie nos explicó que la economía existió miles de años antes del dinero, que las comunidades prosperaban, no porque acumulaban riqueza, sino porque compartían habilidades, tiempo, producción y propósito. La economía nació del vínculo humano, y el sistema la convirtió en un arma de control. Ahora, esa historia se invierte. En los márgenes del viejo mundo, comienza a surgir un nuevo modelo, uno que no aparece en los medios, ni es discutido en conferencias globales. No se trata de una revolución violenta, ni de una utopía idealista. Es un renacimiento pragmático, que parte de un principio simple. El dinero no es la base de la economía, el ser humano lo es. Este nuevo paradigma se construye desde lo pequeño, desde lo local, desde lo real. Personas que se unen para producir alimentos, fuera del mercado especulativo. Comunidades que generan energía limpia, sin depender de compañías centralizadas. Redes de intercambio, donde el valor no se mide en deuda, sino en utilidad, conocimiento y confianza. No son gestos aislados, son los primeros ladrillos de una economía paralela, que crece como raíz subterránea, mientras el árbol viejo se marchita. Ya no se trata de consumir, sino de producir. No se trata de competir, sino de cooperar. No se trata de obedecer ofertas del sistema, sino de crear ofertas que nazcan del propósito humano. El sistema intenta ridiculizar este movimiento, llamándolo alternativo o informal, pero en realidad está presenciando algo mucho más profundo. La humanidad está recordando cómo vivir sin estar hipotecada. Las tecnologías que el sistema creó para controlarnos ahora son usadas como herramientas de independencia: la inteligencia artificial, la impresión 3D, la producción descentralizada de energía, las redes comunitarias digitales. Todo está siendo reescrito desde la conciencia. La tecnología deja de ser un instrumento de vigilancia
para convertirse en una herramienta de creación autónoma. Y mientras el viejo orden concentra el poder, las nuevas redes lo distribuyen. No hay líderes supremos, ni instituciones absolutas, hay nodos independientes, que se conectan voluntariamente, formando una estructura orgánica imposible de controlar desde un centro. Esta es la pesadilla del sistema financiero. Un mundo donde la riqueza ya no fluye hacia arriba, sino que circula entre individuos conectados por cooperación y propósito. El ciudadano endeudado empieza a transformarse en individuo creador, ya no trabaja para pagar intereses, trabaja para construir soberanía, ya no vive para sostener el sistema comienza a perder relevancia, el viejo modelo todavía existe, aún impone leyes, y regula mercados, pero empieza a devorarse a sí mismo, porque su alimento, la obediencia humana, está desapareciendo. Cuando un sistema de control siente que comienza a perder dominio, no se retira, se vuelve más agresivo. La historia lo demuestra. Ningún imperio ha permitido que la población recupere su libertad, sin antes desatar su arma más peligrosa, el caos controlado. En este punto, el despertar de la gente ya no es una sospecha, es una amenaza real. La creciente independencia económica, el surgimiento de redes descentralizadas y el cuestionamiento de la narrativa oficial generan pánico en las élites financieras y tecnológicas, y cuando el poder entra en pánico, revela su verdadero rostro. El contraataque no comienza con tanques ni bombas, sino con crisis cuidadosamente orquestadas. El método es siempre el mismo. Si el pueblo empieza a liberarse del sistema, el sistema crea un problema tan grande que la gente clame por su control. Es la estrategia más antigua de dominación, provocar la enfermedad para luego vender la cura. Primero el miedo. Se habla de colapso financiero global, de caída de bancos, de hiperinflación, que destruirá los ahorros de la población. Luego, el caos. Se desploman los mercados, se congelan fondos, se limitan retiros bancarios, la economía se paraliza, la vida cotidiana deja de funcionar con normalidad, y cuando el ciudadano intenta protegerse de manera independiente, usando efectivo, criptomonedas, trueque, redes locales, el Estado responde con leyes de emergencia, se prohíben las transacciones fuera del sistema, se penaliza la posesión de dinero físico, se declara que todo flujo de valor debe estar regulado por razones de seguridad nacional. No es una teoría, ya está ocurriendo. Países enteros han confiscado cuentas bancarias por motivos ideológicos, plataformas de pago han bloqueado ciudadanos por apoyar causas consideradas indeseables, gobiernos han declarado que el ahorro en efectivo constituye una actividad sospechosa. El mensaje es claro, el sistema tolera tu existencia, mientras no intentes existir fuera de él. Pero el punto más revelador no será económico, sino humano. El sistema atacará la dignidad, dirá que quienes no adoptan la nueva moneda digital son terroristas económicos, que quienes buscan autonomía alimentaria son extremistas ambientales, que quienes desconfían de los bancos son enemigos del bien común. La propaganda no buscará convencerte de la verdad, buscará destruir tu reputación social. El contraataque final vendrá en forma de oferta, una moneda digital universal, con ingreso básico garantizado, renta mínima, descuentos automáticos, créditos instantáneos, una vida sin esfuerzo, seguridad absoluta, todo gratis, pero con una condición, no negociable: renunciar a cualquier forma de anonimato económico, y entregar cada decisión bajo la supervisión de la inteligencia algorítmica del sistema. No será vendido como una imposición, sino como un privilegio. El problema ya no será acceder al dinero, el problema será tener derecho a usarlo. El momento final no llega con una explosión, ni con un discurso oficial. No habrá un anuncio que diga: el antiguo sistema ha caído, bienvenidos al nuevo orden. El final se sentirá en lo cotidiano, en el silencio incómodo que queda, cuando el ciudadano se da cuenta de que nada volverá a funcionar como antes. No habrá efectivo, ni propiedad privada, ni anonimato económico. Cada transacción será autorizada o denegada por un código. Cada derecho será condicionado al cumplimiento de alguna norma invisible, y en ese instante, la humanidad enfrentará su encrucijada definitiva. No será una batalla externa, será una elección interna. El sistema ofrecerá una vida sin incertidumbre, a cambio de una vida sin libertad. Ofrecerá abundancia digital, a cambio de obediencia total. La mayoría aceptará, no porque sean débiles, sino porque jamás se les enseñó a vivir fuera del sistema. Otros, los menos, entenderán lo que está en juego, no la economía, sino la esencia misma de lo humano.
Por primera vez en milenios, la humanidad verá con claridad el mecanismo completo: templos que se convirtieron en bancos, deudas morales que se transformaron en impuestos, reyes reemplazados por banqueros, dinero convertido en deuda infinita, crédito convertido en algoritmo, economía convertida en programación mental, y comprenderá la verdad final. La esclavitud moderna nunca fue una cadena en el cuerpo, fue una ficción en la mente. Mientras el sistema se consolida digitalmente, en paralelo nacerá algo imposible de detener: una economía humana, no basada en deudas, sino en valor real, no construida desde el miedo, sino desde la acción consciente. Pequeños grupos comenzarán a generar su propia energía, cultivar su propio alimento, construir redes de intercambio fuera del circuito oficial, crear tecnologías que no extraen datos, sino que empoderan al usuario. No será una utopía, será la única forma de vida posible para quienes decidan no entregar su alma a cambio de comodidad. El colapso del antiguo sistema no marcará el fin del mundo, marcará el fin de la ilusión de que el dinero nos daba libertad, la ilusión de que el crecimiento económico era progreso, la ilusión de que el deuda era inevitable. En el silencio posterior, cuando caiga la última máscara, la humanidad verá que nunca estuvo encadenada al dinero, solo a la creencia de que sin él no podía existir. Aquí termina la historia del Homo economicus, y comienza la del ser humano soberano. Algunos le llamarán renacimiento, otros rebelión, pero no será ninguna de las dos, será algo mucho más simple y más poderoso: el retorno a la verdad, porque al final, la economía no es un sistema de bancos, ni de monedas, ni de mercados. La economía es la expresión de la energía humana, y esa energía, cuando despierta, no puede ser programada, ni comprada ni endeudada. El sistema caerá no por colapso, sino porque dejará de tener creyentes. Y en ese día, que ya está naciendo, la historia no terminará, comenzará realmente.